Bueno, lo último que habíamos visto, ley de enfriamiento de Newton. Y para el día de hoy vamos a trabajar, vamos a empezar con modelo de mezclas. Bueno, en mezclas vamos a trabajar un modelo muy simple. Luego finalizando el semestre, cuando veamos la parte de transformar el Laplace, podemos hacer ejercicios más bonitos de mezclas. Entonces, en esta primera instancia lo que vamos a considerar es, no sé, un lugar donde uno pueda depositar una sustancia, por ejemplo, un tanque. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Me gusta explicarlo es suponiendo que de pronto lo que tenemos en el tanque es agua. En realidad es cualquier sustancia que se pueda mezclar con otra sustancia de manera uniforme. Entonces, acá hay una sustancia, digamos que lo que hay es agua. Y en el agua puede haber una concentración inicial de una sustancia, puede ser, por ejemplo, sal. ¿Sí? Diluida ahí en el agua. Lo que vamos a hacer es en el tanque empezar a vertir una mezcla de agua con sal. Se va a empezar a entrar por un orificio y por otro va a empezar a salir. Entonces, lo que queremos acá es un modelo que nos determine la cantidad, si hablamos de sal, la cantidad de sal presente en el tanque en cualquier instante. Sería la dinámica. La cantidad, utilicemos, no sé, la letra X de sal presente en el tanque en cualquier instante. Eso sería. Pues, la cantidad que está presente, pues la fórmula en sí es muy simple. Simplemente la cantidad presente es igual a la cantidad que entra, ¿sí? Menos la cantidad que sale. Y hay que tener en cuenta entonces también la cantidad que ya se encontraba ahí. Entonces, inicialmente podía haber una cantidad. Sí, el problema es que posiblemente no nos den ni la cantidad de entrada ni la cantidad de salida. Si nos dieran esas fórmulas, pues ya tendríamos el modelo.
Entonces, lo que le suele dar a uno es la velocidad. Entonces, lo que uno hace es derivar. Entonces, derivando, nos da que el cambio de la cantidad con respecto al tiempo es igual al cambio de la cantidad de entrada con respecto al tiempo, menos el cambio de la cantidad de salida con respecto al tiempo, y la cantidad inicial, pues uno la considera constante. Entonces, la derivada valdría cero. Ahora, lo que uno debe tener en cuenta también por ahí es que la cantidad presente depende también del volumen que hay y de la concentración de la sustancia. Entonces, por acá hay una formulita para tener en cuenta. Voy a colocar por acá, que es la concentración. Entonces, la concentración es igual a la cantidad sobre el volumen. Entonces, la cantidad depende de la concentración, depende del volumen. Teniendo en cuenta esos términos, aquí lo que voy a hacer es aplicar reglas a la cadena. Entonces, podríamos decir que el cambio de la cantidad con respecto al tiempo, lo que voy a hacer es partir esta derivada en dos. Y le voy a agregar el volumen. Bueno, el cambio del volumen. Aquí, para que todo funcione y para que se pueda modelar la situación, toca considerar algunos de esos valores constantes. Entonces, ¿qué se considera constante? Lo que vamos a considerar aquí constante es, bueno, el cambio de la cantidad con respecto al volumen, ¿sí? Se lo podríamos llamar la concentración de entrada. El cambio de volumen con respecto al tiempo, que ese va a ser un volumen de entrada, una razón de entrada, voy a anotar con R sub E. El cambio de la cantidad con respecto al volumen, ese sí lo vamos a dejar ahí variable. Y el cambio del volumen con respecto al tiempo, eso nos va a dar una razón de salida. Entonces, esos señores lo vamos a considerar como constantes. ¿Sí? Y el cambio de la cantidad de salida con respecto al volumen, la vamos a cambiar este señor, vamos a modificar por la concentración. Entonces, simplemente vamos a escribir X sobre B. Y entonces nos va a quedar que el cambio de la cantidad con respecto al tiempo es igual a la concentración de entrada, razón de entrada, menos X sobre B y la razón de salida. O sea, como es constante, lo voy a colocar al inicio, razón de salida. ¿Sí? El volumen en el tanque puede ser variable, ¿no? Porque puede ser que entre más sustancia de la que salga, entonces el tanque tiende a llenarse. O puede ser que entre menos, eh, que entre menos de lo que sale. Entonces el tanque tiende a vaciarse. ¿Sí? Entonces el volumen en el tanque es variable. Y para el volumen tenemos una fórmula. La fórmula del volumen en el tanque es igual al volumen inicial más un volumen variable. Y ese volumen variable depende de la razón de entrada y la razón de salida. Simplemente razón de entrada menos razón de salida multiplicada por tiempo. Entonces, si reemplazamos ese dato, nos queda que el cambio de la cantidad con respecto al tiempo es igual a escribir primero razón. Razón de entrada, concentración de entrada, menos razón de salida, cantidad X. Esa X es lo que sale y lo que sale es lo que estaba presente en el tanque. Entonces ahí está nuestra X. Y el volumen que nos quedaría, volumen inicial más razón de entrada menos razón de salida multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Cuando la razón de entrada es igual a la razón de salida, pues el volumen variable se cancela. Entonces nos da que el volumen es igual al volumen inicial. Y esto, ese es el modelo
¿Qué tipo de ecuaciones? Pues es una ecuación diferencial lineal. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar este señor y pasarlo acá. Este señor, RS sobre volumen inicial, RS menos RS multiplicado por T, sería la función, la expresión P. Y este señor hace el papel de la expresión F, una ecuación lineal. ¿Sí? Aquí la podríamos ordenar. Entonces la R que vendría siendo. La R, Sí, señor. una razón de entrada, una velocidad. Ah, listo. Entonces, para estos ejercicios nos tienen que dar bastantes datos. Lo que hay que tener cuidado con los datos. ¿Qué nos tienen que dar? La razón de entrada, la razón de salida, es decir, las velocidades. Nos tienen que dar el volumen inicial. eh, nos tienen que dar la concentración de entrada. Y usted cuando haga esta integral, les va a aparecer la constante de integración C. Entonces, para el valor de C, usted necesita una cantidad inicial. Entonces, también nos tienen que dar una cantidad inicial de sustancia que hay en nuestro líquido. ¿Sí? Entonces, son bastantes datos. Y hay que tener en cuenta pues, las unidades de cada término. Cosas para tener en cuenta. Bueno, a veces en los enunciados, pongamos, estamos trabajando con agua, bueno, con una sustancia que se mezcle con otra sustancia, entonces voy a llamarla agua. Entonces puede ser que nos hablen que la cantidad que, bueno, el agua en el tanque inicialmente es pura. ¿Sí? Agua o sustancia pura. Bueno, si nos dicen agua pura, ¿sí? En el tanque, bueno, inicialmente en el tanque, entonces ahí nos están dando la cantidad inicial. Entonces, ¿cuánta cantidad de sal hay inicialmente en el tanque? Pues la cantidad inicial es igual a cero. ¿Sí? Nos pueden decir que se empieza a vertir también agua pura. ¿Sí? Entonces, si nos dicen que el agua pura se vierte en el tanque, eso quiere decir que la concentración de entrada, que es la cantidad de sal que hay con respecto al volumen, sería igual a cero. Entonces, son como las palabras claves. Y tiene que ver con la palabra pura. ¿Sí? Entonces, ahí implícitamente tenemos esos datos. Bueno, ya vamos a hacer un ejemplo. Ya teniendo el modelo, simplemente pues colocar los datos y empezar a solucionar el problema. ¿Sí? Ah, hay que tener en cuenta otra cosa. A veces lo que le piden a uno no es la cantidad, sino la concentración. Entonces, le pueden pedir a uno el modelo de la concentración. Entonces, si piden el modelo de la concentración, pues uno sabe que la concentración es cantidad sobre volumen. ¿Sí? El ejercicio que uno hace es para encontrar la cantidad. Entonces, este es el ejercicio a realizar. Bueno, esa es la ecuación diferencial que uno resuelve. Y el volumen, pues por ahí está la fórmula del volumen. Volumen es volumen inicial más razón de entrada menos razón de salida multiplicada por el tiempo. Y con eso tendría el modelo.
Ahora sí el ejemplo. Bueno, Profe, qué pena, ¿podría subir un poquito? ya subo. Gracias. ¿Por ahí? No, no, solamente lo que escribió al final. Y listo. Listo, profe, gracias. Listo. Vamos a empezar con uno Claro, sencillo. profe. ¿Sí? ¿Podría volver a Gracias. subir? Sí, gracias. ¿Ahí? Sí, señor. Bueno, ahora sí. Modelito sencillito. Un tanque que contiene 200 litros de fluido en el cual se han disuelto 30 gramos de sal. La salmuera que contiene 1 gramo de sal por litro se bombea hacia el depósito a una velocidad de 4 litros por minuto. Perfectamente mezclada, la solución se bombea hacia afuera a la misma velocidad. Encuentre, bueno, aquí la cantidad, la llaman A, de gramos de sal presentes en el tanque. Bueno, entonces, sería el mismo modelo, pero con la letra A. ¿Sí? Entonces, lo que hay que sacar es la información. Entonces, primer dato, un tanque que contiene 200 litros. 200 litros, ¿a qué hace referencia? Mira, acá hay unos valores. Concentración de entrada, razón de entrada, volumen inicial, cantidad inicial, razón de salida. ¿Sí? Tenga en cuenta que las cantidades de la concentración tienen que ver con la cantidad sobre volumen. Unidades de cantidad, unidades de volumen. La razón es el cambio del volumen con respecto al tiempo. Si nos dicen 200 litros, ¿eso a qué hace referencia? Volumen inicial. Muy bien. Litros, unidades de volumen. En el cual se han disuelto 30 gramos de sal. Gramos sería gramos de sal, eso es cantidad. Eso sería entonces, ¿qué? La concentración. Concentración. Gramos sobre qué nos dieron, gramos sobre qué, sobre litros, dice. No. No, profe, la cantidad inicial, ¿no? Allá, cantidad inicial, 30 gramos. La salmuera que contiene un gramo de sal por litro se bombea hacia el depósito. Eso es lo que va entrando. 1 gramo de sal por litro, ¿eso qué sería? Concentración. Muy bien. Entonces, gramo por litro, concentración de entrada. Se bombea hacia el depósito a una velocidad de 4 litros por minuto. 4 litros por minuto es. La razón de entrada. Muy bien.
perfectamente mezclada, la solución se movía hacia afuera a la misma velocidad. La velocidad es la razón de entrada, velocidad de salida. Entonces la de salida es la misma. Bueno, eso estaba fácil. Cuando la razón de entrada es igual a la razón de salida, pues el volumen siempre va a ser constante, va a ser el volumen inicial. Y la fórmula va a quedar más simple. Listo, esos son los datos. Lo único que necesitamos es pues, reemplazar y resolver. Entonces esto es siempre lo mismo, ¿no? Usted lee el enunciado, toma los datos, lo reemplaza en la ecuación, la resuelve y ya salió. Bueno, entonces vuelvo a escribir la ecuación. Bueno. Voy a dejar con X. De X de T es igual, razón de entrada, concentración de entrada menos razón de salida, concentración de salida que es X y el volumen. Listo. Esto nos daría razón de entrada, 4. Concentración de entrada, 1. Menos razón de salida, 4. Ya nos quedaría volumen inicial que es 200 y los otros señores se cancelan. ¿Sí? Entonces esta parte quedó sencilla porque la T desaparece. Nos queda simplemente 4 sobre 200 que es un quinto, ¿no? 1 sobre 50, que diga. Y ese señor pasaría al otro lado. Entonces el modelo nos va quedando de X de T. Este señor pasa positivo. Entonces nos quedaría más 1 sobre 50 X igual a 4. ¿Sí? Y eso es lo bonito de los modelos. Las ecuaciones son muy simples. Entonces aquí está la función P. Aquí está la función F. ¿Listo? Hacemos primero la integral de P. Que sería 1 sobre 50t. Y ahora hacemos la integral grande. Integral de E a la integral de P por F. Eso nos daría integral de E a la 1 sobre 50t multiplicado por F, que es constante, 4. La podemos sacar de la integral. Y esa integral es inmediata. E a la 1 sobre 50t dividido por 1 sobre 50, que es lo mismo que multiplicar por 50, con el 4 nos quedaría 200. ¿Listo? Por lo tanto, nos quedaría que X es igual a E a la menos integral de P, que multiplica la integral grande que nos dio 200, E a la 1 sobre 50t, más la constante de integración. Vale la pena distribuir para que se cancele la exponencial. Bueno, por una parte, ¿no? Al fin de cuentas va a sobrevivir con el valor de C. Profe, Sí, señor. ¿me puede decir, me puede explicar de dónde salieron los 200? ¿Dónde salió el 200? Sí, señor. Al hacer la integral de la exponencial, nos queda la misma exponencial dividido por el exponente, ¿no? Sí, señor. Bueno, dividir por 1 sobre 50 es lo mismo que multiplicar por 50, haciendo extremos y medios. Y 50 pues quedaría multiplicado por 4. ¿Sí o no? Voy a escribir aquí entonces un poquito más. Voy a escribir con A. Integral de E a la t sobre A. Ahora, si A es 1 sobre 50, te hace extremos y medios y el 50 pasaría arriba. Donde había un 4 ahí. Entonces por eso da el 200. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Bueno, lo único que nos falta para el modelo es encontrar el valor de C y para eso viene la cantidad inicial.
Nos dice que inicialmente, cuando t es igual a 0, la cantidad es igual, ¿cuánto era? 30 gramos. ¿Sí? Aquí también hay que tener en cuenta a veces algunos ejercicios que de pronto la cantidad inicial viene en gramos. Y usted mira los otros valores y no están en gramos, sino de pronto están en libras. Usted pues debe hacer la conversión de gramos a libra. ¿Cuántos gramos hay en una libra? 500. Ah, no, esa es la conversión de tienda. Hay un poquito menos en realidad. Y 490, ¿no? No, es menos. 485, no sé, bueno. 454 o 45. Ya me pusieron a jugar. A mí siempre me olvida ese dato. 453, creo. 73. Bueno, ya no me acuerdo. Tengo que buscarlo en Google. ¿Cuántos gramos hay en una libra? Bueno, entonces toca hacer esa conversión a veces. Redondeado a 500. Sí, por lo general uno hace la conversión de tienda y el ejercicio tampoco es que cambie mucho. Bueno, reemplazando entonces nuestros valores, podemos encontrar el valor de C. Reemplazando x30 es igual a 200 más C e a la 0, que es 1. Entonces nos quedaría que C vale menos 170. ¿Listo? Le reemplazamos. Entonces X es igual a 200 menos 170 e a la menos 1 sobre 50t. Pregunta del millón, ¿la cantidad tiende a crecer o a disminuir? A disminuir. No, profe, es igual porque lo que entra es igual a lo que sale, por lo tanto se mantiene estable. Bueno, esa es la velocidad, pero la concentración de entrada no, y la de la salida es la que estábamos modelando. Bueno, igual no creo. Muestra y miramos. Tiende a Hagamos crecer. cuentas. Cuando t tiende al infinito, la exponencial desaparece. Esto tiende a 0 y tiende a 200. Mira, aquí a 200 le estamos restando cada vez menos. Es decir, que esto tiende a aumentar. Y el máximo, ¿sí? En un largo periodo de tiempo, la cantidad de sal que se esperaría es ¿de cuánto? Hicimos cuentas. Cuando t tiende al infinito, x tiende a 200. 200. Entonces, en un largo periodo de tiempo se espera que la cantidad de sal sea 200 gramos. ¿Sí? ñapa, haga de cuenta que nos piden ahora el modelo de la concentración. Entonces, fácil. Entonces, ¿quién es concentración? Concentración es cantidad sobre volumen. Entonces, tomamos el modelo de cantidad y lo dividimos por el volumen. En este caso, el volumen es constante, ¿no? Es 200. Bueno, ahí se podía simplificar un poquito, pero lo voy a dejar así. Entonces, hay ejercicios de esos. Entonces, no nos piden la cantidad, nos piden es la concentración. Entonces, para concentración que necesita, pues hay primero la cantidad. ¿Sí? Hay ejercicios en donde le piden a uno la cantidad, pero la condición inicial no es cantidad, sino concentración. ¿Sí? Todo porque concentración y cantidad están mezcladas, ¿no? Están relacionadas. Entonces, si la condición inicial es con la concentración, pues usted utilizaría este valor, esta fórmula, para encontrar la cantidad inicial. Ya teniendo la cantidad inicial, puede reemplazar
en la ecuación y encontrar el valor de C. ¿Sí? Ojo, no vayan a confundir la C de la constante de integración con la C de concentración. Bueno, esa es la dinámica. Re sencillo. Hagamos uno más bonito. No, este no. Este puede ser. Bueno, el de ahorita también era bonito porque no era agua con sal, era simplemente un lago en donde empiezan a mezclarse con sustancias. ¿Sí? Este ejercicio también me lo sé, estos tipos de ejercicio con, no sé, en una habitación con aire puro y empieza a entrar humo. ¿Sí? Y el humo se mezcla con el aire. Bueno, entonces simplemente usted necesita dos sustancias que se puedan mezclar de forma uniforme. Bueno, otra vez uno de tanque. Un tanque con 400 galones contiene inicialmente 200 galones de agua que contiene 2 partes por 1.000 millones en pesos de dioxina, que es un cancerígeno extremadamente potente. Suponga que el agua que contiene 5 partes por 1.000 millones de dioxina fluye hacia arriba del tanque a razón de 4 galones por minuto. El agua en el tanque se mantiene bien mezclada y se retiran 2 galones por minuto por el fondo del tanque. ¿Cuánta dioxina se encontrará en el tanque cuando esté lleno? Voy a dejar ahí 2 minuticos para que piensen cómo son las cantidades que nos dan, los valores. Ya, que la haya tenido un momentico. Aquí escribí algo. La razón de salida no la puse. 2 galones por minuto. ¿Sí? Entra más de lo que sale. Eso implica que el tanque se va a llenar, ¿no? Y el volumen ahora sí va a ser variable. Entonces, el volumen inicial, 200 más razón de entrada, que es 4, menos razón de salida, que es 2, multiplicado por tiempo. Eso al final nos va a quedar 4 sobre 200, un quinto, menos, ahora nos quedaría 200 más 2t, que con el 2 de arriba se puede simplificar. Entonces nos quedaría x 100 más t. Profe, ¿Sí? qué pena, creo que es uno entre 50. En la parte de un quinto. Ah, sí, sí. Gracias. Y listo. Pasamos la parte de la x al lado izquierdo. Lo voy a escribir de esta forma para que se pueda ver bien el P. Y al otro lado nos queda 1 sobre 50. Ya, de ahí en adelante van conmigo. Este señor es P, este señor es F. ¿Sí? Podríamos hacer acá. Integral de P. Integral de 1 sobre 100 más T. Eso es logaritmo natural del valor absoluto, que sabemos que las barras las podemos quitar, más T. Y la integral grande. F es constante, es 1 sobre 50, la voy a colocar afuera de la integral. Nos quedaría E elevado a la integral que nos dio el logaritmo de 100 más T.
E con logaritmo se cancela y simplemente nos queda la integral de 100 más t. Y la podemos escribir como 100t más t al cuadrado sobre 2. O también la podríamos escribir 100 más t elevado al cuadrado todo dividido en 2. Bueno, voy a dejar así. Aunque la otra se ve bonita. Bueno, démosla así. Esto y reemplazamos. Entonces, x es igual a e a la menos integral de p. No, pero se ve más bonito. Bueno, que multiplica la integral grande. Más c. Bueno, aquí no vale la pena distribuir porque la exponencial no se cancela. Bueno, claro que aquí no mentiras. Exponencial con logaritmo se puede cancelar siempre y cuando subamos esta señora exponente. Bueno, 100 más t a la menos 1 quedaría. Lo podemos escribir abajo dividiendo. Y faltaría hallar el valor de c. Y para hallar el valor de c utilizamos la condición inicial. Pero para la condición inicial todavía falta encontrar el valor de t, ¿no? Ah, no, esa es parte de la... Así es lo de la condición inicial, ¿no? Ah, no, mentiras. Condición inicial, 1 sobre 500. Cuando t es igual a 0, x inicial es 1 sobre 500. Listo. Y reemplazamos. 1 sobre 500 es igual a 1 sobre 50, t vale 0. Todo esto vuelve 0. El 100 pasa a multiplicar y nos quedaría un quinto. Listo. Y reemplazamos. Y ya teniendo el modelo, podríamos responder la pregunta. Entonces, en la pregunta sí es donde toca hacer cuentas primero. Pregunta, ¿quién es x para t igual? Y toca hallar primero el t. Entonces utilizamos la fórmula del volumen. Volumen es igual a, eso nos quedó 100 más t, ¿no? Al final de cuentas. Ah, no, 200 más 2t, la fórmula del volumen. Y lo que nos dicen que es el volumen tiene que dar 400, tiene que estar lleno. 2 pasa a restar, el 200 pasa a restar, nos quedaría 200 dividido en 2, eso implica que t vale 100. Listo, ya tenemos el valor de t. Y ahora sí podemos responder la pregunta, que es evaluación de función, ¿no? Ah, fácil, cálculo diferencial. Evalúe la función. Más 100 por 100, que sería 100 al cuadrado, más 1 sobre 50 sobre 200. 100 al cuadrado, eso es 3 medios de 100 al cuadrado. 1 sobre 50.
100 al cuadrado multiplicado por 3 sobre 2 más 1 sobre 200. Quería hacer cuentas para no hacerlo con calculadora. Al hacer la suma, aquí me daría 2. Todo queda dividido en 2. Esto nos da 100, que con este 200 se multiplica. Daría 2000. Ahora sí, tocó calcular. Aproximadamente es 15. Bueno, voy a escribir el valor que me dio. 15.001. No lo quiero aproximar porque ese señor está en millones, ¿no? Entonces ese punto 001, pues vale alguito. ¿Listo? ¿Sí? Entonces la parte de modelamiento es sencillo. Usted simplemente debe saber de qué estamos hablando, de qué tipo de modelo, reemplazar los datos, resolver la ecuación, ya. Ese es el cuento de las mezclas y así son todos los modelos. No tienen nada raro. Bien. Otro modelo. Circuitos. De todos los modelos, el de circuitos es el más simple de todos. Y ese puede salir en cualquiera de los parciales. Entonces este tema lo vemos aquí en el primer corte, lo vemos en orden superior, lo vemos en transformar de Laplace. En sí es el único modelo que puede salir en cualquier parte. Entonces para circuitos vamos a modelar un circuito muy simple. Entonces lo que vamos a colocar es una batería, una fuerza electromotriz, y vamos a colocar unos cables. Vamos a hacer un circuito simple. Entonces por aquí vamos a colocar un inductor. Por aquí abajo le podemos colocar un resistor. Y por acá un capacitor. Y le vamos a colocar corriente. ¿Sí? La dirección es lo de menos. La voy a colocar en ese sentido. ¿Sí? Entonces esto va a ser circuitos L, R, C. El L es para la inductancia del inductor. Entonces aquí lo que nuestro circuito tiene, entonces está el inductor. Entonces en el inductor, pues uno le mira la inductancia. La denota con la letra L. Ese señor se mide en henries, que se denota con una H. ¿Sí? Voy a dejar un espacio para escribirlo ahorita algo. Aparte del inductor, entonces tenemos el resistor. Y en el resistor usted lo que mide es la resistencia. Vamos a anotar con R. Y las unidades de medida de este señor son los ohms. Bien, voy a dejar un espacio para escribir ahorita otra cosa. Y también tenemos un capacitor, donde uno lo que le mide es la capacitancia. Que se nota con una C. Esto se mide en farad.
que se denota con una, bueno, la unidad sería F. ¿Sí? Y aquí lo que hay que aplicar es una de las leyes de Kirchhoff. Entonces la ley de Kirchhoff lo que dice es que el voltaje que está por la batería o por la fuerza electromotriz ET, que se genera en un lazo cerrado simple, bueno, en un lazo cerrado, es igual a la suma de las caídas de los voltajes. En el lazo. Bueno, entonces lo que me falta es colocarle la caída de los voltajes. Entonces, cuando la corriente pase por el inductor, aquí va a experimentar una caída de voltaje. La caída del voltaje tiene una fórmula muy simple para cada una de las componentes. Entonces, la caída del voltaje por el inductor estaría dada por la corriente, no, estaría dada por la inductancia que diga, multiplicada por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? La caída del voltaje en el resistor simplemente es la corriente multiplicada por la resistencia. Y la caída del voltaje en el capacitor simplemente es 1 sobre la capacitancia multiplicada por la carga. ¿Sí? Entonces, I es para corriente. ¿Sí? La corriente se suele medir, bueno, se mide en amperes. Entonces se suele notar con una letra A. Y la carga se calcula en coulombs, que se suele notar con una C, también igual que la capacitancia. Bueno, hay una relación entre la corriente y la carga, ¿no? Entonces, el cambio de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. ¿Sí? Esa es la relación que existe entre la carga y la corriente. Bueno, y según la ley de Kirchhoff, el voltaje es igual a la suma de las caídas de los potenciales. Es lo único que hay que hacer. Uno lo que acuerda es del dibujito, y en el dibujito, sobre el dibujo, uno le coloca las caídas de los voltajes. Entonces, cuando pase por el capacitor, aquí debería haber un L de IET. Cuando pase por el resistor, IR o RI. Voy a escribir mejor RI. Y cuando pase por el capacitor, 1 sobre C por Q. Es el dibujo que uno necesita conocer. Desde el dibujo uno tiene todas las cantidades. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, nos quedaría que el voltaje en el lazo cerrado es igual a la suma de las caídas de los voltajes. Entonces, tenemos acá L de IET cuando pase por el inductor, más RI cuando pase por el resistor, más 1 sobre C por Q cuando pase por el capacitor. Listo, esa es la ecuación diferencial. ¿Sí? Esta ecuación diferencial tiene un pequeño problema. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial, usted la mira
Aquí está el de IET, aquí está ahí. ¿Sí? Dice A es de primer orden. Aquí está este señor que depende de T, no hay ningún problema, pero el problema es que hay dos variables dependientes, está la corriente y está la carga. ¿Sí? Ese es el pequeño problema. ¿Sí? Solución a ese problema, hay muchas soluciones. ¿Sí? La que vamos a hacer inicialmente podría ser, utilicemos la relación que hay entre la carga y la corriente. Entonces, teniendo en cuenta que el cambio de la carga con respecto al tiempo es igual a I, podríamos aquí derivar a ambos lados porque aquí necesitamos el de IET. Entonces, volviendo a derivar, nos quedaría que la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y podríamos reemplazar. Entonces nos quedaría que E de T es igual a L por la segunda derivada de Q con respecto al tiempo más R multiplicado por I, pero ¿quién es I? El de Q de T más 1 sobre C por Q. Y listo. Ya solo hay una variable dependiente. Pero eso entonces nos genera otro problema. El problema que genera es que ahora lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y nosotros todavía estamos muy pequeñitos para hacer este tipo de ecuaciones. Entonces, por ahí no es el camino. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es dejar simplemente la ecuación en términos de la corriente. Bueno, para hacer eso podríamos hacer una forma, sería entonces hacer la relación contraria de la carga con la corriente. Entonces, ¿quién es la carga? La carga es la integral de la corriente. Entonces aquí reemplazamos carga por integral de corriente. Entonces nos quedaría una ecuación con integral y con derivada. Se llama una ecuación integro-diferencial. Que para nosotros por el momento sería un problema, porque nosotros estamos muy pequeños para hacer ecuaciones integro-diferenciales. Lo vamos a hacer más adelante cuando estemos trabajando la transformada de Laplace. ¿Sí? La otra solución que tiene este problema es, bueno, pues quitémosles alguna componente. ¿Sí? Aquí el problema, cuando aparecían ambas, es porque estaba este señor. Bueno, está la I y está la Q. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es simplemente quitar alguna componente. ¿Cuál le vamos a quitar? Vamos a trabajar un circuito LR o RC. Letras seguidas. El que no vamos a trabajar es LC. Porque si trabajamos un circuito LC, entonces en LC aparece esta caída de voltaje y aparece este señor. Y estos señores cuando están unidos es donde queda este problema. Quedaba la corriente, quedaba la carga y entonces al utilizar esta relación nos queda una ecuación de segundo orden. Pero si usted trabaja simplemente con L y R y quita la parte del capacitor, entonces nos quedaría esta ecuación nomás. Esta es de primer orden. Y si trabaja simplemente con la resistencia y la capacitancia, con estos dos señores, pues aquí no tenemos una ecuación diferencial, pero utilizando esta relación la podemos armar. Entonces aquí la solución que tenemos inicial al problema es trabájelo un poquito más simple. LR o RC. Esa es la solución. Y ya cuando estemos más grandes, pues ahí sí podemos trabajar el circuito completo. Entonces, si uno trabaja para el LR, pues quite la parte del capacitor. Entonces nos quedaría E de T es igual
con L. L dividido T más I con R, RI. ¿Listo? Ecuación diferencial de primer orden, variable dependiente I. Está listo para trabajar. Y si trabajamos el circuito RC, nos quedaría E de T es igual y trabajamos R y C. R, la parte de la C. ¿Sí? El problema es que esto no es una ecuación, pero aquí es donde uno utiliza entonces la relación que hay entre la carga y la corriente. ¿Sí? Y entonces reemplazamos I por el de QT. Y este señor nos quedaría E de T igual a R por dQt más 1 sobre CQ. ¿Qué nos queda? Esto nos queda en términos de Q. Entonces esto nos sirve para modelar Q. En cambio la de arriba cuando trabajamos LR nos sirve para encontrar I. ¿Sí? Hay ejercicios donde uno está trabajando un circuito LR y lo que le piden a uno al final es Q, no I. ¿Sí? Si le piden la carga en vez de la corriente, pues usted obteniendo la corriente vuelve a integrar. En integrar la corriente tiene la carga. Pero cuando usted haga la integral de la corriente va a aparecer una constante integración. Entonces le tienen que dar una cantidad inicial de carga. Con eso usted puede encontrar la carga. ¿Sí? También hay modelos RC en donde en vez de la carga le piden la corriente. Entonces también es fácil. Usted resuelve este señor y encuentra la carga. Y si le piden la corriente, pues deriva y ya tiene la corriente. ¿Sí? Entonces sería simplemente estos modelos por el momento. Ya cuando veamos orden superior, entonces ahí ya podemos trabajar el circuito completo, LRC. Y luego, si no queremos trabajar orden superior, sino primer orden, pues hacemos la ecuación íntegro diferencial, que eso ya lo hacemos con la transformada de Laplace. Esa sería la dinámica. Estos modelos son muy simples, muy sencillos, porque no tienen lo que uno suele llamar cascaritas. Simplemente le dan los datos y listo, empieza a trabajar. Vamos a hacer un ejemplito. Los modelos todos son muy sencillos. Bueno, voy a colocar una ecuación a trozos, como para que tenga algo emocionante. Les dice, una fuerza electromotriz E de T igual. Una función a trozos sencillita. 120, si T toma valores entre 0 y 20. Y 0, si T es mayor a 20, se aplica un circuito LR. En serie que tiene inductancia de 20 henries. Y resistencia de 2 ohms. Aquí se encuentra la corriente si la corriente inicial es 0. Bueno, voy a cambiar la pregunta. Si la corriente inicial es 0,
encuentre la corriente cuando el tiempo es 30, para que quede más bonito. ¿Sí? Aquí no nos dicen nada del tiempo. Puede ser minutos, puede ser segundos, quién sabe. Bueno, lo que sea. Pero no nos dan las unidades de tiempo. Y tenemos como fuerza electromotriz, como batería, como lo que quiera verlo, una función a trozos. Entonces, ¿qué pasa en el modelo? En el modelo, haga de cuenta, esta es una batería que se conecta. ¿Sí? Este señor tiene 120 voltios, ¿sí? Constantes que duran por un periodo de tiempo de 20. ¿Y luego qué pasa? Pues la batería se desconecta. ¿Sí? Si la batería se desconecta, entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Pues la corriente tiende a disminuir. ¿Sí? Uno no puede decir que la corriente inmediatamente vale cero, ¿no? Eso empieza a disminuir. Por lo tanto, esta pregunta tiene sentido. ¿Cuánto es la corriente en 30? Cero no es. Más teóricamente yo creo que la corriente va a ser cero cuando el tiempo tiende al infinito. Bueno, entonces tenemos una ecuación a trozos. Lo único que necesitamos es reemplazar. Circuito LR, solo tiene L, solo tiene R. Vamos a empezar con L y R. Entonces la ecuación es L de IET más R y está igual a nuestra función ET. ¿Sí? Voy a reemplazar los datos. ¿Qué sabemos acá? Sabemos que L es la inductancia, es de 20. Entonces aquí lo bonito del modelo es que no hay juego de palabras, simplemente le dan la información y ya. Y la resistencia es de 2. ¿Sí? Lo que sí varía es la fuerza electromotriz. Entonces toca hacer una ecuación a trozos. Entonces, primero, si T toma valores entre 0 y 20. Entonces, en este caso, la fuerza electromotriz es de 120 voltios. Nos queda una ecuación simple. 20 de IET más 2I igual a 120. ¿Listo? Tomamos el 20 y dividimos por 20 y nos quedaría que el de IET más 1 sobre 10I es igual a 6. Ya tenemos la ecuación. Aquí está P, aquí está F. Son constantes. Este es muy fácil. Yo creo que podemos escribir de una vez todo. Entonces, aquí es igual la corriente es igual a E a la menos integral de P. Integral de P, 1 sobre 10T. Por la integral grande, esa ahí me toca escribirla. E a la integral de P, 1 sobre 10T, multiplicado por F. Entonces, la corriente nos va quedando E a la menos 1 sobre 10T. La integral E a la 1 sobre 10T. Dividimos por 1 sobre 10, que es lo mismo que multiplicar por 10, pero como hay un 6, entonces nos queda 60. Más C. Listo. Aguanta distribuir porque una exponencial se va a eliminar. Y nos quedaría 60 más C e a la menos 1 sobre 10T. Y para ese señor tenemos una condición inicial. Entonces, al inicio, cuando T es igual a 0, la corriente es 0. Reemplazando, nos quedaría que C, está muy fácil, menos 60. Listo. Y tenemos el primer trozo del modelo. Entonces nos quedaría que I es igual, podemos hasta factorizar el 60. 60 que multiplica a 1 menos e a la menos un décimo de T. Y ahora tocaría trabajar la segunda parte. ¿Sí?
Entonces la segunda parte es para t mayor a 20. Mayor o igual. Mayor a 20. Bueno, para este señor, entonces, y ahora t es más sencillo porque vale 0. Lo que ustedes tienen en cuenta es que la condición inicial es igual a la condición final para t entre 0 y 20. ¿Sí? Vamos a buscar primero la condición. Les toca mirar cómo finaliza. Entonces finaliza a los 20. ¿Qué hay que hacer? Calcular i en 20. ¿Cuántos i evalúa en 20? Entonces nos daría 60, 1 menos e a la menos 2. Listo. Esa es la cantidad final del modelo anterior, que es la cantidad inicial. La voy a dejar así. ¿Sí? Si algo ahorita, pues la calculamos en decimal. Listo. Ya tenemos la condición inicial. Y ahora sí, reemplazando nuestro modelo, sería el mismo ahorita, pero simplemente igualado a 0. Igualado a 0. Que nos queda aún más simple. Esto es d y t más 1 sobre 10 y igual a 0. Por lo tanto, y es igual a e a la menos integral de p, que es 1/10 de t, que multiplica la integral grande, pero como f vale 0, pues esto simplemente nos va a dar 0 más c. Y esto, ¿qué reemplazamos por la condición inicial? Cuando t es igual a 20, que diga, y hay que colocar 0. Cuando t es igual, bueno, en realidad tiende a 20. Cuando t tiende a 20 y tiende a 60, 1 menos e a la menos 2. Listo. Y reemplazamos. Es simplemente evaluar. Entonces, 60, 1 menos e a la menos 2 es igual a c e a la menos 2. E a la menos 2 pasa a vivir. Y entonces nos queda que c es igual. Bueno, pasar a vivir es lo mismo que pasar a multiplicar. Lo voy a escribir. 60 a multiplicar con exponente positivo, ¿no? Y aquí aguante distribuir. Se nos queda que c es igual a 60 al cuadrado menos 60. Se ve bonito, así como está. Y reemplazando nos quedaría que la corriente es igual a c, que es, podríamos factorizar el 60, factor de e al cuadrado menos 1, esa es la c, y la multiplicamos por nuestra exponencial. Bueno, pero para dejar dos exponenciales. Bueno, ahí se podría pasar a decimales. La voy a dejar así, para que quede exacta. Listo. Este es el modelo que necesitamos para la pregunta, ¿no? Porque la pregunta es, evalúela en 30. Y el primer modelo no nos sirve porque el primer modelo va de 0 a 20. En este modelo es que tenemos que responder la pregunta. Entonces es simplemente evaluación de función. ¿Cuánto es la corriente en 30? En 30 aquí nos quedaría menos 3. ¿Listo?
Evaluación de función. 60 que multiplica y al cuadrado menos 1 que multiplica a e elevado a la menos 3. Y nos da 19.008 amperes. Listo, fácil. Eso era. De la parte de los circuitos es muy sencilla, ¿no? No tiene mayor ciencia. Entonces, bueno, esta era trozo, ¿no? Si fuera una normalita, usted encuentra la corriente y listo. Ahora, si la corriente le pide la carga, pues entonces le tiene que dar una condición inicial para la carga, para que usted pueda integrar. ¿Sí? Como esta es a trozos, entonces si usted quisiera un modelo completo de carga, tendría que darle, no, con uno basta, la condición inicial de la carga. Encuentra la primera parte de la carga y para la segunda parte de la carga usted debe saber que la carga inicia cuando finaliza el modelo que ya encontró. Sí, se podría hacer uno de carga ahí. Ah, esos son los circuitos, no tiene mayor ciencia. Entonces es LR o RC. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Estoy pensando, nuestro 5:35. A ver si alcanzo a plantear el otro. El de la ley de Newton. Sí, hagámosle una vez. Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso es. De ahí usted puede plantear muchas ecuaciones diferenciales. En realidad, en un inicio, usted podría ver este modelo como un modelo de segundo orden, porque es que la aceleración es la segunda derivada de la posición, ¿no? Pero a fin de cuentas la aceleración usted la puede ver como la primera derivada de la velocidad. Entonces aquí simplemente usted lo que hace es a la aceleración le coloca dbt. Listo, tenemos una igualdad, ahí hay una derivada, eso es una ecuación diferencial del primer orden. ¿Qué es lo que espera aquí en este modelo tal como está esta fórmula? Pues lo que quiere establecer es un modelo que permita calcular la velocidad de una partícula en cualquier instante. ¿Sí? Y esa partícula, pues, lo más probable es que se mueva en línea recta para que todo funcione sin ningún problema. Ahora, si usted ya tiene el modelo de velocidad y le dan una condición de velocidad, usted podría volver a integrar y encontrar la posición. Ese sería el objetivo, encontrar la posición de la partícula en cualquier instante. Desde acá, usted lo que va a tener es un modelo de velocidad. ¿Sí? Siempre y cuando le den una condición inicial. Y si a este señor le dan una condición inicial de la posición, usted podría encontrar la posición. Bueno, aquí yo la anoto con X, pero también la puedo anotar con Y, con Z, bueno, con la letra que sea. Esa sería la dinámica. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que vamos a trabajar aquí. Aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio muy simple de caída libre.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de montar el modelo? Entonces, para tener en cuenta. Para tener en cuenta. Bueno, por lo general aquí son los modelos, uno le coloca resistencia del aire, porque no tiene resistencia del aire, sería los típicos ejercicios que ustedes han trabajado cuando iniciaron la universidad. Empezaron a ver los primeros cursos de física, que a uno le enseñan cuando no hay resistencia del aire y todo es muy bonito. Entonces la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Aquí no pasa eso. Aquí la velocidad de subida no es igual a la velocidad de bajada. ¿Por qué? Por la resistencia del aire. Entonces puede ser que en el objeto el aire esté soplando en cierta dirección. Entonces la partícula, cuando vaya subiendo, va a tener una componente adicional que la del viento. Entonces el viento, uno trabajaría con la componente del viento, la componente Y del viento, y eso le imprime mayor velocidad. Entonces va a subir más. Pero cuando ese señor vaya en bajada, entonces esa componente del viento que va en esta dirección con la posición de bajada, entonces la va a frenar un poquito más. Entonces no es lo mismo cuando sube que cuando baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá? El modelo solo sirve para una dirección. O cuando la partícula va subiendo o cuando la partícula va bajando. Pero no puede subir para los dos, no se puede utilizar para los dos casos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el modelo solo funciona, eso es con resistencia al aire, ¿no? En una dirección. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la dirección hacia donde se dirija la partícula es donde usted la va a tomar positivo. Entonces, si la partícula sube, lo positivo es hacia arriba. Si la partícula baja, lo positivo es hacia abajo. Es para tener en cuenta el sistema de referencia. Entonces, la dirección positiva del movimiento es hacia donde se dirige la partícula. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, las fuerzas que se aplican. En las fuerzas que se aplican, pues si la fuerza se imprime hacia la misma dirección, se toma positivo. Si la fuerza se aplica en dirección contraria, se toma negativo. Llamar el objeto. Si la fuerza hacia el objeto va en sentido del movimiento, se toma positivo. Bueno, en caso contrario, negativa, ¿no? Bueno, aquí prácticamente solo vamos a considerar dos fuerzas. Una es la fuerza del peso del objeto y la otra es la resistencia al aire.
Resistencia del aire. La resistencia del aire siempre ejerce fuerza contraria al movimiento, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de resistencia del aire siempre la vamos a considerar negativa. ¿Sí? Esta siempre va a ser negativa. Y la otra fuerza que vamos a considerar es la del peso. ¿Sí? El peso a veces es negativo, a veces es positivo, ¿no? Si el objeto va cayendo, entonces lo positivo es hacia abajo. Y esa fuerza siempre apunta hacia abajo, ¿no? La fuerza del peso. Entonces, ahí se consideraría positivo. Si el objeto va subiendo, entonces el peso va en contra del movimiento, entonces también se tomaría negativo. Es lo que hay que tener en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta son las unidades de medida. En las unidades de medida, pues hay unidades de medida para la fuerza, para el desplazamiento. Bueno, fuerza, masa, desplazamiento. Y hay que tener en cuenta la gravedad. ¿Sí? Las típicas, voy a colocar las dos típicas que uno trabaja. Uno es fuerza en newtons. ¿Sí? Y la otra es fuerza en libra. Si la fuerza está en newtons, la masa se mide en ¿qué? Kilogramo. Muy bien. ¿Sí? Si está en libras, se mide en slug. Unidad típica del desplazamiento, si estamos trabajando en newtons, kilogramos, sería metros, ¿no? Si estamos trabajando libras, sería pies. ¿Sí? Si estamos trabajando en metros, la gravedad, pues uno la toma como 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero si está trabajando en pies, 32 pie por segundo al cuadrado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo típico encontrar uno en un libro como el SIL, que son unidades en libras? Bueno, eso es lo que hay que considerar. ¿Sí? Entonces podríamos hacer un modelo que va hacia arriba, uno que va hacia abajo. No, pero veo que ya no vamos a alcanzar. Bueno, vamos a dar el ejemplo para la otra clase. Vamos a hacer dos ejemplos. Podemos hacer una bala de cañón que se dispara verticalmente hacia arriba y luego hacemos uno de un paracaidista que se dirige hacia abajo para ver la diferencia, ¿no? La idea es que sea con resistencia del aire, porque es que sin resistencia son de los ejercicios típicos. Es más, para esos ejercicios típicos uno ya conoce hasta fórmulas, ¿no? Es el desplazamiento, es como menos un medio de la gravedad menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, más que La velocidad inicial por tiempo más posición inicial. posición inicial, sí. ¿Sí? Entonces ahí no tiene gracia. Aquí cuando uno tiene resistencia del aire, los modelos vienen con funciones exponenciales. Vienen bien bonitos. Ah. Entonces el ejemplo lo vamos a dejar para la otra clase. Voy a colocar el título del ejemplo. Bueno, voy a colocar los dos títulos para acordarme cuáles van a ser los ejemplos que vamos a utilizar. Entonces, bala de cañón. Y salto de paracaidista.
uno que va hacia arriba, otro que va hacia abajo, para ver los dos modelos. También me la sé no solo con movimiento vertical, también me la sé con movimiento horizontal, ¿no? Entonces, de pronto ahí pues ya no tomaría en cuenta resistencia del aire. La resistencia del aire se cambiaría de pronto por la fricción. Es la misma cosa. Y puede ser que no sea ni horizontal ni vertical. Uno puede hacer un modelo que sea una caja que se está arrastrando por una colina. También se puede hacer de esos tipos de ejercicios. Bueno, lo único que uno debe tener en cuenta es por aquí lo que coloqué. Ya con esto todo es sencillo. Todo es sencillo. Bueno, vamos a dejar así. Entonces la otra clase hacemos los ejemplos. Ok, profe.